Shabbat Shalom Ameborá para todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, que es la parashá número 25, que se denomina Za. La parashá comienza así: ordena a los hijos de Israel que traigan aceite puro. Así comienza la parashá. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro, Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, vamos a hacer un resumen primero de toda la parashá y los puntos más importantes. Vamos primero con la palabra sa. Por cierto, esta mm, eh, letra, estas letras de za, son las mismas de la parashá Texabé, que ordenará. Por lo tanto, ¿verdad? Eh, Sad, el Eterno habló a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos. Eh, Vemos específicamente, pues, la similitud entre las dos palabras, entre Texabe y Za, eh, pero la esencia es de orden, de mandamiento, de estatuto, de con un aspecto importante. Cuando veamos Za, sabemos que tenemos que cumplir ese mandamiento. Fíjense que en la Torá aparece esta palabra Za 8 veces. En Génesis 2:16 ordena a Adán no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparece también en Génesis 6:22, dice, Noah hizo de acuerdo a la orden que Hashem había enviado. Eh, es interesante porque cuando viene Za, cuando usted ve la palabra Za, no es una opción, señores. No es una alternativa, señores. No es que si me gusta o no me gusta. Es simplemente una orden de parte del Eterno. El cual si no lo hace, va a tener consecuencias. A veces la Torah nos dice, bueno, traigan voluntariamente estas ofrendas. Y si quieres, si es tu apreciación, pero esta vez la Torah dice Sa. Es decir, es una orden, señor. Entonces, cada vez que usted vea Sa, entonces está viendo la importancia de todo esto. Y la importancia, ¿verdad?, de los mandamientos es porque Za, que es ordenar, viene de la palabra misbah, tiene la misma letra de mandamiento. Y esto quiere decir que Zab es de que una orden de un mandamiento, de una misbah. Pero Zab tiene otra connotación, señor, otro significado, que es conectar. ¿Mm? Cada vez que usted hace un mandamiento, cada vez que usted realiza se conecta con Hashem. Mire la importancia de hacer mandamientos y de ser obediente. La obediencia es algo que no se nace con la obediencia. Y podemos ver que Yeshua, como dice en nuestro libro, aprendió a obedecer, aprendió a la obediencia. Sí, para que usted vea la importancia de todas estas cosas. Y de ver entonces que, eh, como podemos ver entonces, ¿verdad? Lo más importante de que cuando hay un mandamiento Zan es que te conecta rápidamente con el Eterno. ¿Y a quién no le gustará conectarse con el creador del mundo, con el dueño
de los cielos y la tierra, del oro, de la plata, de todas las cosas que nos rodean, señores. Piense eso, medite bien en eso. Y cada vez que usted hace un mandamiento, te acercas más al Eterno, te conectas más al Eterno. ¿Cuál es el contenido de esta para allá? Bueno, estamos aquí, el fuego del altar, la ceniza, el sacrificio, las leyes de Olán, de Mijá, de Shemilí, de Hatá, de Hasham, la prohibición de comer sangre y comer grasa, las partes de los sacrificios que pertenecen a los sacerdotes, la consagración de Aarón como Cohen y sus hijos, algunos sacrificios ofrecidos con la consagración del Cohen Gadol y otros sacrificios ofrecidos por la consagración de los sacerdotes. Finalmente vemos la prohibición del sacerdote de salir del Mishkan por 7 días. Esto es básicamente. Vamos al comentario. Como hemos visto, ¿verdad? Hemos titulado la obediencia te conecta con Hashem. La obediencia te conecta con Hashem. ¿Por qué esto, señores? Bueno, primero usted tenemos que decir que la Torah es vida. Torah, por eso que se llama Torah Haim, la Torah de la vida. Las mivot son para vivir en ella, por ellas. Es recibir un mandamiento divino y realizarlo en la práctica, es la fuente del origen de la vida, señores. De esto estamos hablando. Una de las cosas más importantes es cuando se da una orden, no se pregunta por qué o para qué. Cuando recibimos una orden decimos, nace benishma, haremos y luego entenderemos. Esto significa, señores, que los mandamientos debemos realizarlos. ¿Cómo? Realizarlos simplemente porque el Eterno nos los está pidiendo. Si tú tienes esto centrado en tu mente, de que no es para alegrar, no sé, a tus familiares, a tus eh, amigos, o la gente de tu comunidad, o tus líderes. No, no, es para Hashem. ¿Eh? Y como un militar que cuando recibe una orden, no, él simplemente la cumple. Entonces nosotros, cuando obedecemos un mandamiento de Hashem, algo se mueve dentro de nosotros. Algo. Y déjeme decirle que ordenar, Sa, tiene otra connotación que es rapidez. Sa tiene que ver con una acción rápida, como dice Isaías 28:10. Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato. Sat le sat, sat le sat. Sí, ahí podemos ver que tiene que ver que hacerlo de inmediato, no esperar hasta el otro día para hacerlo. Y cuando tú te pones a ver que cuando tú no haces un mandamiento ya, podemos ver que Adán tuvo problemas graves. Le dijeron, cumple, o sea, te ordeno que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comió, bueno, usted sabe ya los resultados. Vemos también a alguien que hizo la voluntad del Eterno, le ordenó hacer una barca, ¿verdad? Y salvó a su vida. Así que la vida y la muerte está relacionada a veces con los mandamientos. Para eso son los mandamientos. Ahora, hay 4 causas principales que no permiten obedecer. Una es la carencia material. Cuando tú tienes carencia material, o específicamente de dinero, a veces te cuesta
Porque tus instintos, al no tener dinero, al no tener carencias materiales, entonces a veces te cuesta. Entonces, cuando tengamos carencias materiales, obviamente somos presas fáciles de esto. También cuando nuestro ego juega con nosotros, este instinto animal de los intereses personales no permite también que nosotros obedezcamos. La tercera es nuestras emociones encontradas, que sí, que no queremos, que sí queremos. Ahí está específicamente envuelto nuestro corazón. Y de último, cuando no controlamos nuestros pensamientos, señores. Así que podemos ver aquí que hay tres cosas muy importantes que están dentro de nosotros, que es el instinto animal, nuestro ego, ¿verdad? Segundo, controlar nuestro corazón, nuestras emociones. Y tercero, controlar nuestros pensamientos. Pero hay una de estas cosas, ¿verdad? Que hemos nombrado que es la carencia material. Y ahí, señores, es cuando tú tienes que aplicar la obediencia. Cuando hay carencia, da, señores. Tienes que hacer mandamientos que te traigan abundancia material, que te saquen de eso. Generalmente, señores, generalmente uno tiene problemas materiales. Estoy diciendo generalmente. Precisamente por no dar. Es decir, o por ese corazón duro a veces de no querer dar. Entonces no te dan. Como no vas a dar, no te dan. Con la vara que seas medido, midas, serás medido. Ahora, esto es muy importante, lo que le voy a decir. Usted sabe que todas estas cosas que nos llegan, que nos afectan, pasan por nuestros ojos, o nuestros oídos, o nuestras bocas. Ahora, estas tres cosas, el Eterno puso una ventana. Usted con los párpados puede cerrar los ojos. Usted con sus manos o con sus dedos puede tapar el oído. Y con sus manos también, o con los labios puede tapar también su boca. Sin embargo, una de las cosas más importantes en donde no tenemos eh, ventana, que no tenemos, es por medio de la mente. No se puede cerrar. Que te lleguen los pensamientos. No estoy diciendo que te llegue ese. Tú sabes que por los oídos va directamente a, a lo más íntimo de nuestra mente. Pero aquí hay esto es las acciones externas. El problema está con la mente, con la influencia interna que tú tengas. Y no tienes entonces aquí, por eso es que tenemos que entender. Y lo más básico de todo esto a veces es nuestra mente, Señor. Nuestra mente. Si tú puedes controlar tu mente, puedes controlar al mundo, Señor. Eso es tan importante, señores. Mire, ¿y cómo tapo, es decir, cómo cierro yo nuestros pensamientos? Déjeme decirle de que eh, tu cerebro siempre te está hablando. ¿Mm? Es el que te dice, mira, estás gordo, mira, eres muy perezoso o no sirves para nada. O al contrario, te puede decir cosas, sigue hacia adelante, lucha. Es decir, que tenemos dos voces, señores. Ahora, nosotros, para poder cerrar mm, los pensamientos, es aceptando los pensamientos buenos.
Cada vez que usted tenga un pensamiento malo, cámbielo por uno bueno. Cuando tú veas, por ejemplo, que dice, no puedes dar sedacá, ofrenda, o no puedes, o no importa, no ores, no importa, no estudies Torah, porque si no te vuelves loco. Entonces usted cambia ahí todo eso, pues, ¿no? Cambia, empieza a cambiar, es decir, deja de escuchar, ¿no? Deja de escuchar esas cosas. Por supuesto, dependiendo, ¿verdad? De nuestra, cómo, cómo nuestra mente está deteriorada, va a depender todo eso. Pero estas cosas, ¿verdad? Son las que no permiten obedecer. Ahora, hay, hay dos elementos de los sacrificios del animal traídos al templo que el Eterno nos dice que no comamos, que es grasa vacuna ni eh, sangre. Eso aparece en Levítico 7:22 y 7:26. Estos son dos mandamientos que hay. Ahora, la grasa, ¿verdad? Eh, le escuché a un rabino que era veterinario, experto en todo lo que tiene que ver con la cheitá, con... Usted sabe que, si no lo sabe, lo voy a repetir. En el mundo judío actualmente hay personas, ¿verdad?, que se encargan de matar adecuadamente los animales que se kosher, como la vaca. Le revisan después que lo matan adecuadamente, ¿verdad? Eh, que le sacan toda la sangre. Empieza a revisar cada uno de sus órganos. Si por alguna casualidad esta vaca tiene un problema en alguno de sus órganos, entonces la van a considerar no apta para comer. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, vemos que las grasas es una de las situaciones que no debemos comer. Ahora, cuando hablaba de las grasas, decía que no podíamos comer las grasas que no se deshacen. Es decir, aquella grasa que usted la toca y no se deshace, no se la coma. Pero las que se deshacen, decía que sí se podía comer. Entonces es bien interesante esta parte, ¿verdad? Aparentemente entiendo que estas grasas son buenas, es como como traen colesterol bueno y traen algunas propiedades, ¿verdad?, que son buenas para la salud. Por supuesto, habían unas grasas que eran como lo vemos en esta paracha, que eran para ser puestas para los sacerdotes y que ellos pudieran hacer los sacrificios. La otra es la sangre, ¿sí? Ahora, en esta es que me voy a explayar más, ¿verdad? Porque generalmente nosotros, la gente no come grasa. Generalmente. Si usted come grasa, ¿verdad? Y usted ve que esa grasa no se deshace, entonces no se la coma, por favor. Porque es dañino para la salud. Segundo, la sangre. No ingerir sangre. Este es un mandamiento que, como ve, aparece en la Torá. Y dice que esta sangre y grasas selectas son ofrendas exclusivamente para Hashem. Y aprendemos de todas estas cosas que son selectas deben ser entregadas al Creador. No pueden participar de ellas ni las personas
que traen el sacrificio ni los sacerdotes a veces. Esta prohibición es eterna hasta el día de hoy, que no comen determinada sangre, determinadas grasas y determinada sangre de animales kosher. Ahora, para poder entender todas estas cosas, necesitamos entender el significado interior de todo esto y por qué el Eterno no nos pide a que no comamos sangre. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el alma tiene dos niveles, el alma natural, ¿verdad?, y el alma divina. Y en la dimensión primera está el placer. Y en la segunda, externa, está la voluntad y el deseo. Cuando tú tienes tu voluntad, ¿verdad?, y tus deseos, el deseo, el placer, lo tienes desequilibrado, vas a tener problemas. Estas fuerzas están ocultas en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y las emociones son como engranajes que una máquina depende para hacer su ciclo y suministrar energía para que giren correctamente. Esas son las emociones. El placer o la voluntad son la gasolina que prenden estas emociones. Entonces, los placeres son algo que el placer y el deseo, la voluntad tienen que ir compaginados. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando tú tienes el equilibrio, tú puedes tener una mente y tomar decisiones y obedecer al Eterno cuando tú tienes que el deseo, es decir, que tú deseas algo y el placer, ¿verdad?, que es totalmente diferente, te lleva, ¿verdad?, que cuando tú lo equilibras, ¿verdad?, que tú tienes un deseo, pero hay algo que te da placer, pues, ¿no?, te gusta, porque es bueno, por ejemplo, una comida, ¿verdad?, un pescado o una ensalada, son buenos. Ahora, dependiendo de ese deseo, ¿verdad?, si el deseo es muy grande del placer que vas a recibir, entonces tendrás problemas. Siempre tendrás problemas. Y esto aparece, esas son fuerzas ocultas que están en tu conciencia, es decir, en tu mente. Entonces, el placer y la voluntad son entonces la gasolina que prende todas estas emociones. Entonces tenemos que estar muy, pero muy vistos, tenemos que estar viendo esto muy de cerca dentro de nosotros. No es que nosotros tenemos que verlo en las otras personas, es en ti. Porque el que tiene que obedecer eres tú, no los demás. Fíjense que cuando hablamos aquí del templo y de toda esa cuestión, la presencia divina de Hashem se manifestaba cuando, ¿verdad?, las personas que se dirigían ahí para encontrarse con Hashem, para conectarse con Hashem. Y ese encuentro demandaba que explorases hasta los más rincones de tu conciencia, los rectifiques y los ofrendes como un sacrificio a tu Creador. Esto era lo que la gente tenía que hacer cuando llevaba el sacrificio. Es decir, a él se le demandaba, ¿no?, ver en lo más rincón de su corazón, de su conciencia, ver qué eran las cosas incorrectas que él tenía dentro de él, para poder rectificar. Y al rectificar, eso era como una ofrenda, ¿verdad?, como hacer sacrificio al Eterno. Este proceso aseguraba la rectitud de aquellos que venían al santuario. Por lo tanto, la rectificación de la conciencia, cuando estaba el templo, era la manera, entonces, cuando tú hacías una autoevaluación y entonces rectificabas las cosas que tenías que rectificar,
y mantenías lo que tenías que mantener. Por supuesto, hoy en día no hay templo. ¿Eh? Y en la época del templo, todo lo que concernía al servicio de Hashem llegaba realmente por la inconsistencia del hombre y lo rectificaba. Pero nosotros ahora, que no tenemos templo, sin él, la mayoría de las personas no pueden tener un acceso pleno y alcance a su inconsciente. Y el mejor de los casos, ¿verdad? Nosotros podemos controlar nuestra conciencia, que es la que no permite obedecer. De acuerdo a los sabios, al abstenerse a comer sangre, ¿verdad? Y de abstenerse de comer grasa, rectifica esta acción. Ahora usted está viendo lo importante de esa, es decir, no comer sangre. Te está diciendo, te está ordenando no comer sangre. ¿Para qué? Para que tú puedas rectificar, ¿verdad? Y puedas controlar tu conciencia. Lo que quiere decir es que la sangre no permite que te conectes con Hashem, no permite que nosotros podemos controlar nuestras emociones, no permite que nosotros no podemos controlar nuestra mente y no permite, obviamente, controlar nuestra conciencia, que es donde sale absolutamente todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces debemos de la manera de rectificar esta acción, ¿verdad? Es cuando tú, número uno, no comes sangre y no comes jaleb de los animales, es decir, grasas de los animales. De esta manera tú rectificas esta acción. Y resulta de que no comer sangre es precisamente un mandamiento para toda la humanidad. Aparece en la Torá, en los 10 mandamientos, y aparece también en las leyes universales de Noah. Por lo tanto, señores, debes de cumplir, ¿verdad? Debes de cumplir. Es decir, es una orden, no es si quiere o no quiere, no es si, no, es que a mí me gusta mucho la carne con sangre, no es a eso, no es eso, es que es un mandamiento, es una orden del Eterno, porque si no, no puedes rectificar entonces, ¿verdad? No puedes rectificar tu inconsciencia, ¿verdad? La conciencia y el inconsciente, señores. Y entonces eres una persona inconsciente, como dice, esa persona sí es inconsciente. Es decir, que no tiene conciencia de lo que estás haciendo. Estás haciendo cosas que realmente no dan el valor de lo que tú eres. Mire, ¿cuántos padecimientos están relacionados con la sangre? Mire, señores, muchos. Enfermedades. Estamos hablando ahora del parte físico. Ya usted vio cuáles son las partes. Es decir, te bloquea el consciente y el inconsciente. Casi nada. Es decir, el cerebro te lo bloquea. Entonces, ¿cuáles son las otras cosas? Las enfermedades cardiovasculares, como infarto, insuficiencia cardíaca, anginas de pecho, embolias cerebrales, hipertensión arterial, mala circulación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas tienen que ver con la sangre, señores. Mire, para explicar un poco, Hashem nos creó con conductos de sangre, ¿verdad? Por todo el cuerpo. Estas arterias se encargan de llevar la sangre del corazón al cuerpo. El corazón bombea a todo el cuerpo y las venas llevan esta sangre hacia el corazón. La sangre, vea, circula bien y suavemente por las venas y arterias, ya que están limpias y sanas, ¿verdad? Y no es necesario entonces que la sangre haga presión sobre ellas para que circule por todo el cuerpo. Entonces, con los años, y cuando tú empiezas a comer sangre, ¿verdad? Y comida inadecuada, no comida correcta, empieza a drenar las paredes de las arterias y de las venas
¿Y qué es lo que pasa? Empiezan los problemas. Las venas se tapan. Y entonces esto provoca que la sangre llegue menos, que el oxígeno llegue menos a todos los órganos y a los tejidos y que el corazón trabaje en exceso. Por supuesto, esto trae como consecuencia aumento en la presión de la sangre. Entonces el corazón recibe menos sangre y entonces, debido a que no hay fluidez en el torrente sanguíneo, entonces se empiezan a tapar. Y ahí es donde comienzan y ocurren los infartos, las embolias. Y exacto, miren, ¿por qué cree usted que ahora menores de 30 años con infarto? ¿A qué cree usted que se debe eso? A la mala alimentación, señor. A la mala alimentación. Por eso que Hashem dice, Za. Y hago, recalco la sangre, porque es el mandamiento que le toca a toda la humanidad. ¿Ok? Es todo. ¿Y por qué no podemos comer sangre? Porque está la palabra sa envuelta, como dijimos, y entonces cuando tú entonces no cumples un mandamiento za, es caret. ¿Se recuerdan que hablamos que está envuelta la muerte? Bueno, ¿qué es caret? ¿Qué es un pecado caret? Caret, ¿verdad? Es una muerte social, número uno, ¿no? A partir de una esencia espiritual. Puede ser que esta muerte social, por ejemplo, que deje de ser padre, que deje de ser esposo, que deje de ser trabajador, médico, y pare usted de contar. Caret significa que queda apartado o segregado o cortado de Israel. Son personas, por ejemplo, una persona puede ser caret en una congregación. La congregación lo separa de su grupo. Pues. Eso es un caret, un tipo de caret. Pero caret realmente es un castigo divino determinado por actos negativos, por mandamientos que no cumples, que tienen que ver con sa. Cuando el Eterno te dice algo, es sa, señores. Y caret es morir físicamente también antes de los 50 años. Personas que mueren antes de los 50 años, caret, señores. Algo pasó, ¿verdad? No estoy diciendo que, es decir, la sangre obviamente que te trae caret. Pero hay otros mandamientos, ¿verdad? Que son caret. Hay muchos, hay muchos. No los no voy a nombrar todos porque se me sería muy larga la... Pero usted puede buscar en internet mandamientos caret y ahí le van a salir todos los mandamientos caret. Entonces, caret es el castigo divino del Eterno, pues, ¿no? Morir en este mundo antes de los 50 años y el caret más fuerte es ser cortado del reino mesiánico o del Olam Abba. Y esto puede pasar. Esto puede pasar. Esto aparece en Maimónides, en Gilot Teshuvat 8.1, entre otras fuentes que hablan sobre este caso. De este caso. Otros opinan que es morir sin hijos. Aquel que no muere sin hijos, se les es considerado caret. Como dice Rashi en el Tratado de Shabbat 25b. Caret es un exilio del alma que ya no percibe el gozo con el contacto de la luz de lo alto. Caret puede afectar cualquier aspecto de tu vida. No quieres orar, no quieres estudiar Torah. Es caret, señora, a veces. Quien padece caret es insensible a los niveles de santidad. Su sed espiritual empieza a mutilarse.
Por eso es que usted ve a veces gente que no entiende la Torah. Caret. O hay gente que, que, que no quiere nada, saber nada de Torah, de oraciones. Caret, señores. Pero usted dice, pero si usted era una persona muy buena. Caret, señores. Y a veces viene, señores, por un mandamiento tan sencillo como que no es comer sangre. Obviamente que tu yo esencial reconoce tus defectos. Usted sabe dónde está montado. Usted sabe lo que está viviendo. Usted sabe sus pensamientos. Entonces usted tiene que hacer una autoevaluación de eso. Y usted, si sigue en esto, si no le da un parado, se sumerge cada vez más en la miseria espiritual. Y obviamente, señores, que a veces usamos todo tipo de excusas que nos pueden llevar a careto. A veces con la comida, a veces con droga, a veces con religiones, a veces con poder, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa puede ser caret. Cualquier mandamiento que tú no cumplas de los de caret te puede llevar al castigo divino. Y a veces los caret, a veces son muy duras y difícil para que la persona pecadora se dé cuenta. Te tapan el entendimiento. Y esto no estamos hablando de tribunales terrenales que lo juzgan, sino los celestiales. Y no sabemos la manera como un tribunal celestial, el cual severo puede ser un castigo divino. Cuando entonces no rectificamos nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer ante un pecado caret? Si no hay sacrificio válido para corregir esta cosa. Bueno, señores. Número 1. Teshuvat. El arrepentimiento genuino y completo. Que esto significa borrar totalmente y de forma inmediata todas las transgresiones. Pero si transgredió un precepto cuya pena es caret, es perdonable solamente si hace teshuvah, ¿verdad? Y entonces hace una restitución completa de las consecuencias del pecado que usted hizo. Para entonces usted completar con esto. Segundo, nosotros debemos usar los méritos del Mashiach para que esta acción de Mashiach, ¿verdad? Usando al Mashiach como medio de redentor, para que después que hagamos Teshuvah, si usted no hace Teshuvah, como dice el mismo Mashiach, todos perecerán. Segundo, entonces usar los méritos de Mashiach, que debemos usar esta herramienta dada por el Eterno. Entonces, como les dije anteriormente, ya para terminar, no comer sangre es un precepto que te toca. Si respira en este momento, si eres cristiano, si eres judío, si no eres nada, eres oyente, te digo que tienes que no comer sangre. Y por supuesto que esto tiene que ver, número 1, de comer ni beber sangre. Esto básicamente, voy a hablar las definiciones. La otra cosa es que no comer sangre de un animal muerto en la casa, ¿verdad? No comer el miembro de un animal vivo. Y no comer un animal ahogado. Esto es básicamente lo que es no comer sangre, señores. Entonces, debemos de elevar nuestro nivel espiritual a través de una alimentación apropiada. Por algo, señores, el primer pecado fue por comida. Y fíjense que el mismo Adán recibió
las 7 leyes, bueno, 6 leyes universales y tenía prohibido comer carne en absoluto. Después del diluvio fue que se instituyó comer carne y este mandamiento está explícito, como está escrito, de toda cosa que se mueva te será por alimento, así como la hierba que yo te daba. Pero de la carne, con su alma viviente, su sangre no comerás. Su sangre no comerás. Aparece en Bereshit 9, 3, 4. Por lo tanto, lo que recibió Noé fue permitiendo matar animales kosher para su alimentación, pero le fue prohibido comer la sangre, señores, de que estuviera el animal vivo. No, eran cosas que no se pedían. Por lo tanto, señores, podemos ver que en Hechos, cuando las personas se convertían al Dios de Israel, ¿verdad? Le decían que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. No comas carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos. De sangre, de no comas sangre de ahogado, ni carne de animales estrangulados y de fornicación. Para que ustedes vean, precisamente se les pedía esas 4 cosas. Eran los 4 mandamientos que se les exigía a un gentil que se había convertido como una persona amante de Israel y del Dios de Israel, pero no se convertía al judaísmo. Por lo tanto, señores, vemos que necesitamos cumplir este mandamiento. Esa, señores. Esa, señores. ¿Mm? Sabemos que el primer pecado consistió en comer un fruto prohibido. ¿Y qué hubo? Fue la caída de Adán y trajo muerte. Fíjese que no. ¿Cuál fue la muerte que tú? No, no murió, ciertamente morirá. No murió ese día. Murió después. De alguna manera podemos ver entonces que cada vez que no cumplimos un mandamiento, donde el Eterno te dice que tienes que cumplir sí o no, es porque tu vida está en riesgo. Y vemos aquí en esta parasha que hemos tocado nada más este mandamiento de los otros. Los otros, señores, tienen que ver referencia a los otros caret, para que no se quede con, tiene que ver con la idolatría y con las relaciones sexuales prohibidas. Así que básicamente eso es lo que hay. Así que, señores, cumplamos entonces el mandamiento que te conecta con el Eterno, que te da vida, señores. Cada vez que tú agarras un mandamiento y lo cumplas, te va a dar vida, señores. Te va a dar vida. ¿Y qué? No solamente te va a dar vida, sino que al cumplir un mandamiento, te acerca al Eterno. Y no solamente eso, sino que redimes tu alma y tienes una redención genuina en tu vida y en todo lo que tú haces. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y que todas estas cosas las puedan meditar y las puedan entonces, ¿verdad?, aplicar en su vida diaria. Chao, shalom a todos.